Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Se me escucha? De ahí, por favor, si pueden decirlo en el chat. Bien, Natalia dice que sí. La profe Luz hoy no podrá estar acompañándonos, pero nosotros vamos a continuar, ¿sí? Con las actividades que habíamos quedado en pronombres, ¿recuerdan? Bien. Buen día, Alejandro, gracias. ¿Pudieron hacer el trabajo práctico? Antes de comenzar, quería comentarles que ya enviamos las notas, ¿sí? Del primer trabajo práctico integrador. Deben revisar sus mails, revisen las notas, revisen sus trabajos prácticos, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, lo vemos la semana que viene. Bien. ¿Pudieron hacer la actividad número 8 de pronombres? Bien, Natalia. Si bien acá ya en el Word que estamos compartiendo ya están marcados, ¿sí? Los pronombres, vamos a ir determinando qué tipo de pronombre y a qué sustantivo puede estar reemplazando, si les parece. Bien, el punto 1 entonces decía completar estas frases con el pronombre personal adecuado, ¿sí? Carlita les dijo a ustedes que no vayan por ese camino. El pronombre es les. ¿Qué tipo de pronombre y a qué sustantivo o a qué otro pronombre podría estar reemplazando? Sabemos ya que es un pronombre personal, ¿sí? Porque ya la consigna dice. A ver, Jessica, ellos. Veamos el contexto. Muy bien. A ustedes, ¿sí? Ustedes sería el reemplazo, ¿no es cierto? Estaría reemplazando, ¿no es cierto? Les. Tranquilamente yo puedo decir, Carlita les dijo que no vayan por ese camino, ¿sí? Yo puedo suprimir ese a ustedes, ese sintagma pronominal, y mi oración va a tener sentido. Y en este caso está duplicado. ¿Qué quiere decir que está duplicado? Que está dos veces el mismo referente, ¿sí? Ustedes, a su vez, está haciendo referencia, ¿no es cierto?, al interlocutor y a otra persona más. El profesor le dijo la respuesta solo a Juan. Acá también tenemos un caso similar. ¿A quién estaría reemplazándole? Fíjense que acá está en singular, ¿sí? En el caso anterior era plural a ustedes, a varias personas. Acá le es singular, quiere decir que a alguien específicamente le dijo el profesor la respuesta. Él sería otro pronombre, pero en nuestro contexto oracional no tenemos nosotros el pronombre él, ¿sí? ¿A quién le dijo el profesor la respuesta? A Juan. A Juan. Muy bien, ¿sí? Y acá pasa lo mismo que en el anterior. Yo puedo decir perfectamente, el profesor le dijo la respuesta, ¿sí? Y mi oración mantiene el sentido. Pasa que está duplicado nuevamente, ¿no es cierto?, nuestro objeto indirecto. Recuerden que les y le reemplaza siempre al objeto indirecto, ¿sí? Siempre se alaba a sí mismo. Acá es un poquito más complejo. Acá tendríamos que pensar, ¿sí?, en quién es el que realiza de alabarse siempre. Acá el reemplazo, ¿no es cierto? O a quien está reemplazando no se encuentra dentro de la oración. Está en el contexto. Yo puedo decir, fulano siempre se alaba a sí mismo. ¿Por qué otro pronombre o a qué pronombre estaría reemplazando ese sí? Puede ser también a él. Él.
Muy bien, sí, porque estamos hablando de un tercero. No estoy hablando, no estoy diciendo siempre me alabo a mí mismo, sería yo, ¿no es cierto? Siempre se alaba a sí mismo, sí, sería también una tercera persona, pero en este caso a sí mismo está hablando de un tercero. Podemos decir que Mauro siempre se alaba a sí mismo, ¿sí? Él siempre se alaba a sí mismo. Y el último tomó el paquete y lo puso junto al tocadiscos. ¿A quién está reemplazando acá ese lo? Ahí lo estaría reemplazando el paquete. Al paquete, muy bien, a paquete, ¿sí? Porque ¿qué es lo que puso junto al tocadiscos? El paquete, ¿sí? Muy bien. Acá recuerden que mientras que les siempre va a pronominalizar al objeto indirecto, lo, los, la y las siempre va a pronominalizar al objeto directo, ¿sí? Bien, ahora vamos al punto 2, dice localizar los pronombres de las siguientes oraciones. Están, ¿sí? Ya localizados, lo que vamos a hacer es determinar qué tipo de pronombres son, ¿sí? Eso es suyo. Tenemos eso y suyo. ¿Eso qué tipo de pronombre es? Eso es un pronombre demostrativo y Demostrativo, muy bien. suyo es un pronombre posesivo. Entonces, perfecto. Esos libros que encontraste son míos. Míos, pronombre posesivo. Bien. Yo iré contigo si nadie puede acompañarte. Yo es pronombre personal de primera persona y nadie, tengo duda, A ver. nadie, bueno, me da la sensación de que es un indefinido. Bien, sí, porque no está especificando a quién se está refiriendo, ¿sí? Muy bien. Estos son especiales. Pueden escribir en el chat si por ahí no pueden activar sus micrófonos, porque hoy estamos bastante pocos. No sé qué pasó, si las notas ya revisaron y algunos decidieron desertar, esperemos que no. A ver, estos son especiales. Estos es pronombre demostrativo. Demostrativo, bien. Y si yo esa oración cambio y yo digo, estos paquetes son especiales, ¿qué va a pasar con estos? Van a ser como Va a pronombres pasar a ser un, posesivos. no, pasa a ser un determinante porque estaría acompañando a un sustantivo y como vimos en la clase pasada, los pronombres no pueden ir acompañados de sustantivo porque los pronombres están en lugar del sustantivo. Bien, ¿sí? Acá, por ejemplo, si la oración, si fuese un texto, sí, podría decir tranquilamente, bueno, traje unos paquetes de mi viaje, ¿sí? Estos son especiales. Ahí estos estaría reemplazando, ¿no es cierto?, a paquetes que ya fueron mencionados anteriormente. Ahora, si yo digo, estos paquetes son especiales, sí, como dijo Luján, va a ser un determinante. ¿Por qué? Porque va a estar acompañando al sustantivo y no lo va a estar reemplazando. ¿Sí? Bien. Después, todos acudieron a la gran fiesta de mi madre. También es un indefinido, todos, Bien, un pronombre. porque no está haciendo referencia
o sea, la cantidad exacta, sino como de manera general, todos. Bien. Distinto si yo digo todos mis amigos acudieron o todos sus amigos acudieron a la gran fiesta de mi madre, ¿sí? Después vamos a ver unos ejercicios en donde vamos a tener en cuenta bien esta diferencia, ¿sí? Entre pronombres y determinantes. Cualquiera puede ser culpable. También es un pronombre indefinido, cualquiera. Bien. El punto 3 dice, Perdón si estoy hablando yo sola, pero no, como dijo la no, profe, estamos muy pocos. sí, está bien. Si alguien más, por favor, quiere hablar, eh, que lo haga, ¿sí? O en el chat también. Bien, después será completar con el nombre adecuado para cada oración, ¿sí? Y ya entre paréntesis le habíamos puesto, ¿no es cierto?, qué tipo de pronombre iría. ¿Alguien hizo diferente? Ayer él quiso ir a comprar pan, ¿sí? ¿Sí, Natalia? Profe, consulta, antes de continuar. Yo Sí. tengo la actividad 8 que la bajé hoy, esta mañana, pero no es lo mismo que estoy viendo acá en pantalla. Este ya está resuelto, ¿sí? Ah, Y pensé que era la actividad 8 que habían subido hoy. claro, no, la actividad ya la subimos la semana pasada, y ahora lo que estamos haciendo es revisar, ¿sí? Y después esto también lo vamos a volver a subir para que ustedes puedan comparar y para quienes no pueden estar en la clase de hoy, que puedan corroborar cómo hicieron, ¿sí? O sea que la Eh, actividad 8 que vi hoy en es el esta, campus, es esta, sí. yo no tengo nada que ver lo que tengo ahí con esto. ¿Qué dice tu actividad 8? La actividad 8 dice pronombres, en la actividad 1 era lo mismo que estaba ahí. En la 2 también localiza los pronombres personales de las siguientes oraciones. Había algunas oraciones y otras no. Y como 3 tengo clasifica los pronombres siguiendo la tabla. Siguiéndola. Eh, no sé qué pasa. A ver, ¿lo podés descargar, Mauro? Entonces revisamos ese directamente. Sí, puede ser que haya una confusión. Un segundito acá, Mauro nos va a compartir ese documento. Entonces, Vale. gracias, porque la verdad que yo no me di cuenta y No, todo bien. Como el primero estaba todo bien, después que en el claro, segundo lo descoloqué. sí, puede ser que, ajá, bien, sí. Bueno, vamos a subir este también y después si hubo una confusión, generalmente tenemos varias versiones de trabajos prácticos y por eso puede ser que suceda esto, pero no importa, igual podemos hacer esto, ¿sí? Y también vamos a subir la resolución de este, así no hay confusiones. Bien, entonces, este dice, clasifica los pronombres siguiendo la tabla, ¿sí? Tenemos nuestro. ¿Qué clase de pronombre es? ¿Qué tipo? Es pronombre posesivo, Bien, género masculino, número plural, primera persona. bien. Acá recordemos que está bien que es plural, aunque no tenga la S, ¿sí? ¿Recuerdan por qué? Porque los Nuestro pronombres indica más de posesivos. un participante. Es Sí. como, Bien, más de un propietario sería, ¿sí? sí, propietario. Claro, más de un poseedor, dice la diapositiva, más de un poseedor, ¿sí? Bien. ¿Y persona? Primera persona, Muy bien. primera persona del plural. Primera persona del plural. Perfecto. Estas
Pueden participar en el chat, sí, no se olviden. Estas, bien, muy Esta bien, es Natalia. pronombre demostrativo. Buen día, profesora. Buen día, ¿cómo estás? Sí, Buen día. Este es pronombre demostrativo, clase pronombre, género femenino, número plural y está en tercera persona, profe. bien, sí. Acá, en realidad, estas sí, como persona, digamos, no tiene, a diferencia de nuestros, suyos, ¿sí? Pero no está mal igual lo que dijiste, ¿sí? Estas en realidad tiene sí, ¿a qué clase? Que sería demostrativo, género y número, pero persona, porque ¿cómo le buscaríamos la primera persona, por ejemplo, de estas? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces le dejo así Le en tercera dejamos, persona. le ponemos un guioncito en la parte de persona si no tiene persona, ¿sí? Bueno, gracias. Por favor. T, T sí tiene persona, por ejemplo. Clase de pronombre, Es un pronombre personal. bien. Es un pronombre eh, personal, ¿sí? eh, no estoy segura de si tiene género. Creo que No, no. Lo que no, tiene es número. eh, mm, no, está no, tampoco veo número. Lo que tiene es persona, sí, es verdad. bien. Está refiriendo a la segunda persona, como tú, pero nada más que está en otra forma, en otro caso. Claro, por ejemplo, te traje unos libros, ¿sí? ¿Y a quién le estoy hablando al decir te traje? A un tú, ¿no es cierto? A vos, a tú, a ti. Exactamente. Entonces, por eso es una segunda persona. Si yo quisiera decir en primera persona, voy a decir me traje unos libros, ¿sí? Y a una tercera va a ser le traje unos libros, ¿sí? ¿Se entiende acá por qué es te si tiene persona? Porque de acuerdo a quien yo me refiera, va a cambiar ese pronombre, si va a ser me, te o se. Mientras que eso no pasa con estas, por ejemplo. ¿Sí? Claro, admiten este refuerzo, es, por ejemplo, te traje a ti, Claro. Le o traje a me, él. a mí. A través de esos refuerzos podemos ver que tiene persona. Bien. Sí. Muy bien. ¿Quiénes? Fíjense que está entre signos de pregunta, ¿sí? Y tiene tilde. ¿Cómo llamamos a estos pronombres? O sea, el solo hecho que esté entre signos de pregunta, entre signos de interrogación, me tiene que dar Sí, una es un idea. pronombre interrogativo, Muy bien. porque, bueno, por eso, por el signo de pregunta y Y por la tilde, ¿sí? por la tilde, sí. Exactamente. Porque vamos a ver también el mismo pronombre dentro de signos de pregunta, pero si no tiene tilde, va a ser otro tipo de pronombre y no va a ser interrogativo, ¿sí? Aquello, ¿Quiénes tiene número nada más? ¿O bien, sí, porque podemos decir quién y quiénes, quién ¿sí? o quiénes? Sí. Muy bien. En este caso entonces sería, ¿qué número? Plural. Plural. Perfecto. Aquello. Natalia, está bien quién es interrogativo, pero recordad que ese quiénes tiene que llevar la tilde, ¿sí? Porque si no va a ser relativo.
Bien, continuamos. Aquello, Es un pronombre demostrativo. Eh, sí. ¿Tiene género? Creo que es género neutro. A- aquello, no, puede ser también aquella, Aquella, ¿sí? está en Aquello, aquel. masculino. Sí. Bien. ¿Tiene número? Singular, muy bien. Singular, sí. ¿Y tiene persona? No, No, no tiene persona, ¿sí? Entonces en persona ponemos un guioncito. Ellas, Ellas es pronombre personal femenino, bien, muy bien, ¿sí? el número plural y está en tercera persona, profe. Perfecto, sí, muy bien. ¿Me decís tu nombre porque así te nombro porque me aparece en la pantalla G4 Stilum? Sí, es Mariño Liliana, profe. Mariño Ah, Liliana, perfecto. Mariño. primer año. Bien, sí, 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 sí. profe. Es solamente para poder dirigirme a vos, ¿sí? Muchas gracias. Sí, gracias, profe. Bien, ahora vamos a séptimo. ¿Recuerdan qué tipo es de pronombre? un numeral, pronombre numeral eh, ordinal, porque Ordinal. está indicando un orden, el orden en el que aparece séptimo. Muy bien. Muy bien, Luján, y muy bien, Natalia, ¿sí? Bien. ¿Tiene género y número? Creo que Al ser sí, séptima tiene que ser porque femenina. ¿Cómo? femenino, Al ser séptima tiene que ser femenina. Exactamente, porque también podemos decir séptimo, ¿sí? claro. Podemos decir es la séptima y está reemplazando, por ejemplo, si O la, hablamos de la la hija de séptima, alguien, es la séptima, claro. Y si decimos es el séptimo, es porque nos estamos refiriendo quizás al séptimo que llegó a un lugar, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a tener género. Persona, no, no tiene persona. persona no tiene. Muy bien. Lo, Es pronombre personal, bien, masculino sí, y singular. Y hay tercera persona. bien. Sí, Roxana, ¿por qué decís que es neutro? Entiendo igual a dónde apuntás, digamos, pero a ver, ¿por qué sería neutro? Acá en este caso, lo es un pronombre personal, ¿sí? Y, bien, estamos hablando de artículos, ¿sí? El artículo sí, lo es neutro y pertenece a la clase de determinantes, ¿sí? Pero también tenemos lo y que es un pronombre. Porque, Mauro, podemos ir al punto uno, arriba, arriba, arriba. Y ahí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Eh, tomó el paquete y lo puso junto al tocadiscos, dijimos que era, ¿sí? Ese lo que está ahí delante de un verbo está reemplazando a un sustantivo que es paquete, ¿sí? Y si en vez de decir paquete ahí dijera tomó la bolsa, ¿sí? Y la puso junto al tocadiscos, ahí va a cambiar. Es variable,
¿sí? De acuerdo al sustantivo al que esté reemplazando. Mientras que el artículo neutro, en general, nos sirve justamente para sustantivar algunos adjetivos o algunos verbos. Por ejemplo, lo hermoso de la profesión es la satisfacción de ver a los alumnos contentos, ¿sí? Ahí lo hermoso está acompañando un adjetivo, pero lo está sustantivando, es decir, que le está dando la categoría de sustantivo a ese adjetivo, ¿sí? Mientras que lo como pronombre nunca va a acompañar a un sustantivo, ¿sí?, ni a un adjetivo, siempre va a estar antes de un verbo conjugado. Y va a estar reemplazando justamente a un sustantivo. ¿Por qué? Porque la función, ¿sí?, justamente del pronombre es reemplazar al sustantivo, estar en lugar del sustantivo. Y va a variar. Si mi sustantivo al que reemplaza es masculino, entonces vamos a ponerlo. Si es masculino singular, como en tomó el paquete, ¿sí? Ahora, si yo digo tomó los paquetes y los puso junto al tocadisco, va a variar también, porque varía el sustantivo, va a tener que variar el pronombre, ¿sí? Y si ese sustantivo fuese femenino, tomó la bolsa, ¿sí? Entonces va a cambiar, va a ser y la puso junto al tocadiscos. Y si ese sustantivo femenino, en vez de estar en singular, está en plural, va a ser tomó las bolsas y las puso junto al tocadiscos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿O hay alguna duda acá? En general, El o entonces neutro sirve es para sustantivar. y es un determinante, ¿sí? Pertenece a otra clase de palabra, no a pronombres, ¿sí? Entonces no es pronombre, claro. Exactamente, los pronombres siempre van a reemplazar a un sustantivo. A ver, Natalia dice que no. Fíjense, hagan esto, escriban si pueden, ¿no es cierto? O Mauro, escribí debajo, lo hermoso de la profesión es enseñar. Y ahí, viste, los puntos suspensivos, después de ahí pone y lo, mira. En los dos casos tenemos lo, ¿sí? Tomó el paquete y lo puso junto al tocadiscos, y tenemos lo hermoso de la profesión es enseñar. En el primer caso, ese lo está al lado de un sustantivo. No, ¿sí? Hay una conjunción que es y está puso que es el verbo, ¿sí? Y después tenemos el segundo lo hermoso de la profesión es enseñar. Ese lo, si bien no está delante de un sustantivo, ¿sí? Porque hermoso es un adjetivo, pero en este caso, fíjense, si nosotros lo analizamos, ¿quién cumple la función de sujeto? O del núcleo del sujeto. ¿Lo o hermoso? Bien, Valeria. Fíjate que nosotros, dice lo hermoso de la profesión. Si nosotros tenemos un sintagma preposicional, ¿sí? Ese sintagma preposicional nunca puede ser núcleo del sujeto. Puede ser parte del sujeto y va a cumplir otra función, pero nunca va a ser núcleo, ¿sí? Un sintagma preposicional no puede ser núcleo del sujeto. Y lo es un determinante. Los determinantes tampoco pueden cumplir la función de núcleo del sujeto. ¿Y qué nos queda? Nos queda un adjetivo, ¿sí? Que en este caso, cuando está acompañado del artículo lo neutro, está siendo sustantivado. ¿Qué quiere decir esto? Que ese adjetivo, en este caso, está cumpliendo la función, ¿sí?, que cumple un sustantivo. Profe, y en esa oración, ¿cuál es el verbo principal? Es. ¿Es? Es. Ah, Enseñar ahí está como infinitivo, ¿sí? sí.
Enseña los verbos infinitivos, sí, muchas veces pueden también cumplir la función de un sustantivo. Los gerundios de un adverbio y los participios de un adjetivo, ¿sí? Ahí podemos cambiar, si querés, para no confundirnos, borramos enseñar y ponemos es esto. Y ahí entonces reemplazamos por un pronombre que también está reemplazando a su vez a un sustantivo, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros encontramos a ese lo delante de un verbo, encontramos lo, la, los o las, va a tratarse de un pronombre, ¿sí? Siempre que está delante de un verbo. Si está delante de un adjetivo, si está delante de un sustantivo, va a ser un determinante, no va a ser un pronombre. ¿Se entendió? Bien, bien, Natalia. ¿Alguien más? Siempre que está delante de un verbo va a ser un pronombre. ¿Sí? Bien. Sí, Mauro, ahora sí volvemos al... Bien, entonces, este lo va a ser un pronombre, ¿sí? Acá está solito ese lo, ¿no es cierto? Pero como estamos viendo pronombres y la consigna dice justamente que completemos el cuadro de acuerdo a los pronombres, vamos a tomar que es un pronombre, ¿sí? Entonces, ¿lo qué tipo de pronombre es? Pronombre personal, Personal, muy bien. masculino, Masculino, em, singular bien. y de tercera persona. Y en realidad no tiene persona como, no tiene primera persona, segunda persona. No está mal tampoco que digas de tercera persona, pero sería que todos son de tercera persona porque siempre se va a referir, ¿no es cierto?, a un tercero. Pero podemos poner ahí como guioncito nada más, ¿sí? Mío, Mío puede ser pronombre posesivo, masculino, singular de primera persona. bien, muy bien, sí. Que, fíjense que está sin tilde. Relativo, muy bien, pronombre relativo, invariable en género, número y persona, ¿sí? Quiere decir que no tiene. Bien. Les, Profe, ¿qué significa que es un pronombre relativo? un pronombre relativo, sí, significa que tiene un antecedente inmediato al que está reemplazando. Por ejemplo, dijimos, podría ser que, bueno, Borges, que vivió muchos años en Europa, escribió tal libro, ¿sí? Fíjense que es inmediato, ponemos Borges, que, ¿y por qué ponemos que? Para evitar justamente la repetición, porque si no sería Borges, Borges vivió, ¿sí? Y generalmente introducen también subordinadas relativas. ¿Se Entendí, entendió? muchas gracias. Sí, Bien, sí, bien, que bien. tiene un antecedente. Exactamente, un antecedente, inmediato, ¿sí? En ese caso sería Borges qué o Borges quién. Podemos usar las dos, de acuerdo al Borges que vivió, Borges quien vivió, ¿sí? No está mal Gracias. tampoco utilizar quién. La diferencia de quién con qué es que quién sí tiene número, porque podemos decir Borges y Cortázar, quienes ganaron tal premio, ¿sí? Mientras que qué no. Fíjense que ahí Borges y Cortázar, ¿qué ganaron?
tal premio ahí no admite las dos formas, admite solamente una. Entonces, de acuerdo al contexto, siempre vamos a ver qué pronombre relativo admite y cuál no, ¿sí? Les, les es parecido a Es un pronombre personal. bien. Es como ese caso del té, algo parecido. Es más parecido a lo, porque fíjense que lo, Ah, los, la y las reemplazan al objeto directo, mientras que el les siempre va a reemplazar al objeto indirecto, ¿sí? Y les no tiene variación en género como si lo tiene lo, la. Les es les y le nada más. Y siempre también va a estar delante de un verbo, ¿sí? Entonces va a ser un pronombre personal, género no tiene y número sí. En este caso plural. Y persona tampoco, ¿sí? Tuyas, ¿qué tipo de pronombre es? Posesivo femenino plural, segunda persona. Muy bien, Natalia. Esos, demostrativo masculino plural. Muy bien. 6, numeral cardinal. Perfecto. Y el último conmigo, bien. Muy bien. Igual esto lo voy a subir, sí. El anterior, el que comenzamos, digamos, la clase de hoy, con el que comenzamos la clase de hoy, más este trabajo, sí, la resolución de este trabajo. Para reforzar nada, más que nada, esto de posesivos y de pronombres y determinantes, ¿sí? Bien, punto 4 resalta los pronombres que aparecen en el texto. ¿Y qué haces tú con las estrellas? ¿Cuál sería el pronombre? Tú, muy bien. Ese tú con tilde, ¿sí? ¿Por qué les digo esto de las tildes? Porque fíjense que tú con tilde es un pronombre personal, ¿sí? Y tú sin tilde, si yo digo tu libro, es un determinante posesivo, ¿sí? Nada más que por eso. Después, las administro, las cuento y las recuento, dijo el hombre de negocios. Es difícil, pero yo soy un hombre serio. Acá tenemos varios. A ver si pueden reconocer. Las, muy bien, que se repite 3 veces porque está adelante, ¿no es cierto?, de 3 verbos conjugados. Las administro,
las cuento y las recuento, ¿sí? Él, a ver, Natalia, en el caso de, dijo el hombre de negocios, ¿a ese él te referís como, como pronombre? Sí, me refería como pronombre, pero me di cuenta que no tiene el acento. Exactamente, no tiene el acento, ¿no es cierto? Y además está al lado de un sustantivo. No sustantivo. Bien, bien. Y el otro pronombre sí es yo. Muy bien. El principito no estaba satisfecho. Bueno, ahí lo tenemos. Después, yo sí poseo un pañuelo. Puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevarme. Yo Prof, sí, sí. profe, en la anterior que decía, pero yo soy un hombre serio, ¿el un no podría ser un numeral? El un, Sí. no, porque tenemos ahí hombre. Está al lado de un sustantivo, ¿sí? Ah, un sustantivo. Bien. Sí. Siempre que vemos, tenemos que tener en cuenta, si dudamos si puede ser un pronombre o no, vemos el contexto, qué palabras, qué clase de palabras le rodean a ese pronombre o determinante, ¿sí? Si está delante de un sustantivo, y entonces va a ser un determinante, ¿sí? Si no hay un sustantivo, pero yo puedo reponerlo, ¿sí? Es decir, que está reemplazando a un sustantivo, va a ser un pronombre. Acá yo si poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Hay una trampita, no sé si. Vamos a ver primero cuáles reconocen, ¿sí? En esa primera oración, yo, si poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Tenemos un pronombre personal, primera persona, que sería ¿cuál? El primero es yo. Yo, bien. Y después tenemos otros pronombres que se llaman enclíticos porque están detrás del verbo, ¿sí? Pero yo lo puedo mover y mi oración igual va a tener sentido, ¿sí? Yo puedo decir, yo si poseo un pañuelo, lo puedo poner alrededor de mi cuello. Fíjense que ponerlo tiene ahí un pronombre al final, pero yo lo puedo mover al principio, lo puedo poner alrededor de mi cuello, ¿sí? ¿Se dan cuenta ahí? Puedo ponerlo. Ese lo es un pronombre en realidad, que muchas veces puede estar después del verbo, ¿sí? Pero fíjense que si yo lo pongo delante va separado, si lo pongo después va todo junto. Y mi verbo poner en este caso está en infinitivo, no está conjugado, ¿sí? Y después también tenemos otro caso similar que es llevármelo. Y ahí yo puedo decir y me lo llevo. La idea es la misma, ¿se entiende? Sí, bien, bien, bien. Fíjense que tanto en ponerlo como en llevármelo, sí, no hay ningún sustantivo inmediato, digamos, ¿sí? Entonces Lo eso también, mismo, lo sí, mismo puede pasar en cortarla y bien, llevármela. sí, sí, sí. Fíjense que en el primer caso dice llevármelo, porque está haciendo referencia a pañuelo, ¿sí? Que yo lo voy a llevar el pañuelo, sería. Y en el segundo caso está haciendo referencia a una flor, y por eso dice llevármela, ¿sí? Y es lo mismo, cortarla. Siempre hay que atender
¿sí? Y buscar en el texto o a veces en el contexto pensar a qué sustantivo puede estar reemplazando ese pronombre, ¿sí? Ponerlo, ese lo está reemplazando al pañuelo. Yo sí poseo un pañuelo y me lo puedo poner alrededor de mi cuello y llevármelo. Y me lo llevo, ¿sí? Y lo mismo con flor. Femenino, ¿sí? Entonces, ese pronombre va a ser femenino. Yo, si poseo una flor, la puedo cortar y me la llevo. Pero tú no puedes cortar las estrellas. Y ahí tenemos otro pronombre. Tú. Muy bien, Natalia. ¿Se entendió entonces esto de que a veces ese pronombre puede estar detrás del verbo y no delante? Bien, bien, perfecto. Ahora vamos al último punto, creo que es este. Completa con el con el pronombre adecuado, pronombre enclítico. Son los que generalmente van al final del verbo y no delante, ¿sí? Bien. Completa con el pronombre adecuado para cada oración. Ayer, ¿ahí qué pronombre iría? Tuve que ir a comprar pan. Yo, muy bien. Mi hermana tiene 3 años más que yo, muy bien. Es una chica estupenda. Ella, bien. Este regalo es para mí. Muy bien. Acá también con mí, tú, él, el tema de la tilde. ¿Sí? Si es mí con tilde, va a ser un pronombre. Si es mí sin tilde, va a ser un determinante. ¿Sí? Nos gustan los deportes. A nosotros nos gustan los deportes. Muy bien. ¿Es el señor Gómez? Usted, el señor Gómez. Muy bien. Me acuerdo bien de ti. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos tú, ti y te. Los tres son pronombres personales y hacen referencia a la segunda persona. Pero de acuerdo al contexto, si yo voy a utilizar un pronombre u otro. Porque yo no puedo decir me acuerdo bien de te, por ejemplo, ¿sí? El adecuado para este contexto es ti. Me acuerdo bien de ti. Bien. Las cerezas gustan mucho. Muy bien. ¿Has traído la revista que te dejé? Sí. Y ahí la he traído. Bien. Es singular, Valeria, porque hace referencia a la revista. Distinto hubiese sido si decía, ¿has traído las revistas que te dejé? ¿Sí? Bien. ¿Dónde has dejado los zapatos? Los. Ahí sí plural porque habla de los zapatos. ¿Has vuelto a ver a tu amiga de la escuela? La. Muy bien, sí, la vi hace unas semanas. ¿A quién le has dado el ramo de flores? Le he dado a mi madre. Y el último, nos dieron un premio. Muy bien. Y ahora sí pasamos al último punto. Vuelve a redactar completamente las siguientes oraciones, sustituyendo la parte subrayada por el pronombre correspondiente. Y tenemos ahí el primero a modo de ejemplo, ¿sí? Tu padre y tú siempre vais a correr los sábados. Ustedes siempre van a correr los sábados. También podría ser ahí, vosotros siempre vais a correr los sábados, ¿sí? Ayer compré un regalo para Carmen y Lola. ¿Cómo reemplazaríamos a esos dos sustantivos? Ayer compré un regalo para ella. Muy bien. Han dado a Fernando el primer premio.
Fíjense acá que a Fernando es un objeto indirecto. Entonces, ¿qué pronombre le han dado? Muy bien, Valeria, le han dado el primer premio. He dicho al fontanero que venga esta tarde. Ahí podemos poner también, le he dicho al fontanero que venga esta tarde. Le he dicho, exactamente. Muy bien. Podemos duplicar, ¿no es cierto?, ese objeto indirecto repitiendo tanto el sustantivo como el pronombre, es decir, le han dado a Fernando el primer premio o le han dado el primer premio, ¿sí? Y lo mismo el segundo, le he dicho al fontanero que venga esta tarde o le he dicho que venga esta tarde, ¿sí? Y acá, en el siguiente ejemplo, dame el cuaderno, por favor. En este caso, ¿qué pasa con el pronombre que va a reemplazar al cuaderno? Dame aquello, por favor. Bien. Y también hay otra opción que por ahí es un poquito más complicado, pero ya vimos anteriormente, ¿no es cierto?, los pronombres enclíticos. En este caso, yo no puedo decir lo dame. Valeria, está bien que digas me das el cuaderno, pero fíjate que estás repitiendo el sustantivo. Ese me no está reemplazando al cuaderno. En todo caso, acá otro pronombre que puede reemplazar al cuaderno es lo. Pero yo no puedo decir lo dame el cuaderno o lo dame por favor. Yo en este caso diría dámelo por favor, ¿sí? Y va a ser entonces un pronombre enclítico que va a estar reemplazando a el cuaderno. Hay algunos verbos que no aceptan, digamos, ese pronombre adelante, porque no puedo decir lo dame, por favor, ¿sí? Entonces, me acepta el pronombre, pero después, es decir, como enclítico. Dámelo, por favor. Y también puedo decir dame aquello, por favor, ¿sí? Y por último, la semana pasada vi a Roberto en el concierto. Lo vi en el concierto. Muy bien, Natalia. Perfecto. Bien, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Si no hay dudas, vamos a subir este trabajo, ¿sí? Resuelto. Y por favor, no se olviden de revisar sus notas y bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, lo vemos la semana que viene, ¿sí? Bueno, que tengan un muy buen lindo día y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Gracias igualmente.